Hola amigos, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida aquí en la República Argentina. Y la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso yo quiero pedirte en esta hora tu atención durante unos minutos para que puedas recibir palabra de parte de Dios para tu vida y que te sea de gran bendición. ¿Lo miramos juntos? Muy bien. La más cordial bienvenida para todos aquellos que están en forma presencial y lo hacemos extensivo a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales en cualquier punto del mundo que se encuentren. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy tengo una palabra y quiero que vengan conmigo a la Biblia en el Salmo 66. Salmo 66. Y quiero que prestes mucha atención cuando estemos leyendo el Salmo, porque vamos a buscar en el nombre del Señor, vamos a buscar allí qué enseñanzas prácticas, concretas, el Señor deja para nuestras vidas en el día de hoy. Salmo 66, voy a leer a partir del versículo 8 hasta el versículo 12 inclusive. Salmo 66, del 8 al 12. Dice así la palabra de Dios: bendigan pueblos a nuestro Dios, hagan oír la voz de su alabanza. Él ha protegido nuestra alma, ha evitado que resbalen nuestros pies. Tú, oh Dios, dice el versículo 10, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata. Nos has hecho caer en una trampa. Has echado sobre nuestras espaldas una pesada carga. Dejaste que cabalgaran sobre nuestra cabeza. Hemos pasado por el fuego y por el agua, pero al fin nos has llevado a un lugar de abundancia. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu presencia en este lugar, que es lo que marca la gran diferencia. Gracias porque, Señor, has tocado vidas en este tiempo y lo seguirás haciendo. Yo te ruego en esta hora que tu palabra, con esta simple lectura, comience a tocar nuestros corazones, a aumentar nuestra fe, a aprender de ti, a depender de ti. Bendito sea tu nombre. En esta hora te ruego gracia y unción del cielo para poder ministrar con autoridad que venga de tu mismo trono a este precioso pueblo que es tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Este pasaje que acabamos de leer presenta ciertas confusiones, pero déjeme explicárselo de una manera que nos pueda quedar claro a cada uno de nosotros. Yo creo que todos sabemos lo que es pasar por conflictos, todos sabemos lo que es pasar por situaciones difíciles, ¿verdad? No estoy diciendo nada nuevo. Y probablemente algunos de ustedes hoy mismo estén atravesando momentos de dolor, situaciones que no parecen tener salida, problemas que los tienen quizás atrapados y no le encuentran la solución. Hasta se han preguntado, ¿por qué me está pasando esto a mí justamente? O lo que es peor, preguntar, ¿dónde está Dios en todo esto? Bueno, yo quiero decirte hoy, y déjame decírtelo con toda autoridad, que Dios está aquí, amén. Y que Dios tiene el control de todo. Y todo lo que pasa, todo lo que Él permite en tu vida es para llevarte a un mejor lugar. Y se lo quiero probar en esta hora, porque hoy vamos a aprender que las pruebas no son el final, sino que son parte del plan de Dios para cada uno de nosotros y el proceso para llegar a tener una vida agradable a Él y una vida que valga la pena. Lo primero que tenemos que entender y saber es que no todos los problemas que nos pasan, no todas las aflicciones que padecemos, no todas las situaciones complicadas que nos toca vivir en cualquier área de nuestra vida son fruto del obrar del diablo. Es verdad, cuando Satanás quiere obrar y obrar en nuestra vida y perjudicarnos, él vino a robar, matar y destruir.
la bendición de Dios para cada uno de nosotros, pero tenemos solución. Dice la Biblia, sométense a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Por lo tanto, tenemos la victoria allí. Pero tampoco todos los problemas que nos toca vivir y las situaciones complicadas que nos toca pasar, quizás en nuestra familia o donde sea, son consecuencia de pecado. Y es verdad que cuando pecamos sufrimos consecuencias, porque produce dolor, produce sufrimiento, produce tristeza, produce una sensación de fracaso. Eso es verdad, pero también tenemos la solución. Dice la palabra, si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados delante del Señor, la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario me perdona y me limpia y limpia mi conciencia de todo tipo de culpa. Por lo tanto, los problemas y las aflicciones que vienen como consecuencia o fruto del pecado también tienen solución. Pero no todos nuestros problemas son por el obrar del diablo, y no todos nuestros conflictos a los que nos toca sufrir son también por consecuencia del pecado, sino que hay algo que a mí no me gusta mucho, que está en el versículo 10. Pero es la verdad y la tenemos que asumir. ¿Y qué dice el versículo 10? Tú, Señor, nos pusiste en la prueba. ¿Cuántos están entendiendo esto? No hablamos aquí del obrar del diablo, una prueba como obrar del diablo. No hablamos aquí pasar una prueba y una situación compleja porque hemos pecado. Estamos hablando de que Dios mismo es el que nos pone a prueba, según el versículo 10. Y uno dice, pero Señor, para esto yo me reconcilié contigo a través de Jesucristo, para esto es que yo te adoro, que vengo a la casa del Señor, que busco extender tu reino, que desarrollo mi don. ¿Para esto? ¿Para pasar por pruebas? Lo cierto es que Dios a veces permite que pasemos por pruebas en nuestra vida. Déjeme darle un ejemplo. En Juan capítulo 9 hay un episodio muy interesante. Jesús está con sus discípulos, están caminando y ve a un muchacho que está ciego de nacimiento. Y cuando van andando, los discípulos quieren aprender un poco de teología del mismo Jesús y le dicen, Señor, para que haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él? Es decir, ¿esta ceguera es fruto de su pecado o fruto del pecado de sus padres? Por eso nació ciego. Y Jesús dijo, él no nació ciego ni por fruto de su pecado, ni producto del pecado de sus padres, sino para que la gloria de Dios y la obra de Dios se haga evidente en él, sea un testimonio evidente del poder de Dios su vida. Y Jesús escupió en el suelo, hizo barro con la tierra, untó sus ojos y le dijo, quiero que te vayas al estanque de Siloé, que te laves, y allí recobró la vista. Una prueba. ¿Qué pasa con el apóstol Pablo? 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Pablo dice, para que la grandeza de la revelación que yo he recibido. ¿Cuál era la grandeza de la revelación que había recibido? Había sido llevado al tercer cielo. No hay otro con esa experiencia espiritual, con ese nivel de revelación. Para que la grandeza, dice, lo tremendo, lo increíblemente maravilloso de la revelación de Dios no me exalte desmedidamente, es decir, que no me vuelva orgulloso, que no me vuelva alguien intolerante. Me fue dado un aguijón de la carne, que algunos estudiosos dicen que era una enfermedad en sus ojos. Y yo le rogué a Dios, dice Pablo, le rogué a Dios 3 veces para que me quitara esta prueba, que me quitara este aguijón, que quitara esta enfermedad. Y Dios, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. Una prueba. Porque las pruebas que Dios permite en tu vida no son para destruirte. Son pruebas para hacerte más fuerte, para que puedas brillar mucho más y llevarte a un nivel más alto en tu experiencia de vida con Dios. Hay 3 preguntas
que yo le hago a este pasaje que hemos leído en el Salmo 66, del 8 hasta el versículo 12. Porque estas preguntas, la respuesta está allí y yo quiero que prestes atención porque hoy vamos a aprender un poco más y yo ruego al Señor que esto que estoy sembrando en tu corazón te aclare algunas dudas que podrías estar teniendo en medio de las dificultades que quizás estás atravesando en el día de hoy. La primera pregunta que yo le hago al pasaje es: ¿qué tipo de pruebas permite Dios en mi vida? ¿Qué tipo de pruebas permite Dios en mi vida? Y agárrate con lo que viene. Porque voy a decir, no puede ser, agárrate con lo que viene. Yo encuentro aquí algunas. En primer lugar, situaciones que sirven para pulirme. Porque dice el versículo 10, nos has purificado como a la plata. Uno de los tipos de prueba que el Señor permite en tu vida y en mi vida. Nos has purificado como a la plata. Para purificar la plata había que sumergirla en ácido nítrico o sulfúrico y entonces el ácido comenzaba a trabajar y todos los metales impuros se iban disolviendo hasta quedar una plata bien pura y bien refinada. Y quizás Dios está, mi querido, permitiendo una prueba, una situación quizás difícil en tu vida para purificar. ¿Purificar qué, pastor? Quizás tu carácter, para purificar tu paciencia, para purificar tus malos hábitos que te están lastimando. Mire, yo he pasado por pruebas duras en mi vida. Y pensé en algunas de ellas que me iba a ser muy complicado y casi no iba a poder salir. Es más, hasta uno se pregunta, ¿será que Dios se había olvidado de mí o que estaba atravesando esa situación? Pero ¿saben qué? Cuando miro para atrás, yo digo, wow, qué bueno, Dios me estaba refinando, Dios me estaba purificando, Dios estaba tratando conmigo, Dios me estaba puliendo y me hizo más fuerte todavía cuando salí de esa situación. Mi fe creció, me enseñó a depender de Él. Y sabe, cuando hoy me toca pasar algún tipo de prueba y necesidad, digo, bueno, bárbaro, no hay problema, ya el Señor me sacó una vez, me va a volver a sacar. Hay pruebas que el Señor permite para purificarte. Claro, el proceso de la purificación duele. El proceso de la purificación es incómodo, pero los resultados son maravillosos. Los resultados son gloriosos. Cuando salís del fuego, salís más puro. Cuando salís más fuego, salís más fuerte, más vigoroso. Salís mucho mejor que cuando entraste. Entonces, primer tipo de pruebas que el Señor permite en tu vida y en mi vida son situaciones que sirven para pulirme. Lo segundo, escucha esta, situaciones donde no hay salida. El versículo 11 dice, nos has hecho caer en una trampa. Y en otra versión dice, me metiste en la red. Y es muy interesante. Y esto es cuando la situación que nos toca vivir, donde estamos allí inmersos, nos sentimos como atrapados, como que caímos en una trampa y por más que intentamos salir del problema, de la situación compleja, no logramos hacerlo, no encontramos la solución. Tratamos, intentamos, pero estamos como en la red, metidos en una red, en una trampa y no sabemos, estás buscando la salida del problema familiar y no lo estás encontrando. Te sentís como atascado. Estás de alguna manera tratando de esforzarte para prosperar y vivir dignamente. Genial, pero te das cuenta que no estás como avanzando. Hay algo, una red que te está conteniendo. Bueno, a veces Dios permite situaciones en nuestra vida y pruebas en nuestra vida donde nos sentimos atrapados. Lo tercero, problemas que son cargas pesadas. Versículo 11. Has echado sobre nuestra espalda una pesada carga. ¿Y cuáles son estas cargas? Son esas situaciones, mi querido, que nos superan nuestra capacidad para resistir. Esas que sentimos sobre el hombro. ¿Vio cuando uno se siente como que no puede avanzar? Que la situación está pesada. Problemas que te están agobiando, que te están asfixiando, que te han cansado. En cuarto lugar,
luchas o batallas donde experimentamos la derrota, el Señor permite. Versículo 12, dejaste que cabalgaran sobre nuestra cabeza. Esto es símbolo de sentirse derrotado frente a una circunstancia. Áreas de nuestra vida donde no vemos la victoria. Por más que nos esforcemos, vemos como que el problema nos está aplastando, nos está pisando la cabeza. Problemas que aparentemente no vamos a lograr vencer. Pruebas que el Señor permite. Y la última de las pruebas, y fíjese esto, problemas graves e incontrolables. Dice, hemos pasado por el fuego y por el agua. ¿Sabe? El agua y el fuego son incontrolables. Un incendio, una inundación destruye todo lo que hay a su paso. Y esas son las situaciones donde va más allá de nuestra posibilidad de controlar. Está fuera en la situación difícil, la aflicción, el problema. Está tan complicado que está fuera de nuestro control. Ahora, déjeme decirle que nadie ha sido tremendamente bendecido o ha alcanzado un nivel de éxito especial o de paz o de gracia. Nadie ha llegado a eso sin haber pasado por estas situaciones de fuego, por ejemplo. Nadie. Así que no te asustes si estás pasando por fuego. No te asustes si sentís que la inundación se está llevando toda tu vida por delante. De ese fuego y de esa inundación el Señor también te va a sacar. Pero 5 maneras, según el texto bíblico, y formas de pruebas que el Señor permite en nuestra vida. La segunda pregunta que yo le hago al texto es, ¿y por qué Dios nos prueba? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Por qué el Señor te prueba a través de estas situaciones o me prueba a mí por esto? ¿Sabe para qué? Para saber que si nuestra fe es una fe teórica o es una fe práctica. El Señor nos permite esta prueba para saber si nuestras convicciones espirituales, bíblicas, son reales y las ponemos en obra o no. Para saber que si lo que decimos es lo mismo de lo que hacemos. ¿Para qué están las pruebas en la escuela? ¿Por qué una maestra o un profesor, una profesora toma prueba? El alumno dice, yo estudié. Bueno, vamos a tener que hacer la prueba porque yo quiero saber si realmente estudiaste o no. Y la prueba va a revelar si estudió o no. Me dicen, este auto corre a 200 kilómetros por hora. ¿Y cómo sé yo que corre 200 kilómetros por hora? ¿Cómo lo puedo averiguar? ¿Tengo que qué? Tengo que probarlo. A ver si lo que dice en realidad es lo mismo que lo que hace. De la misma manera, Dios permite situaciones y circunstancias en mi vida y en tu vida para probar, para saber si lo que digo. ¿Y qué es lo que digo? Y yo digo que hay que perdonar a aquel que nos ofende y nos lastima. ¿Pero lo hago? Dios va a permitir algún tipo de prueba en mi vida para ver si yo hago lo que digo. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan amén. Yo digo, voy a confiar siempre en el Señor en los momentos más graves y de crisis en mi vida. ¿Lo hago? Y el Señor va a poner alguna situación que me sienta en crisis de las que hemos descrito recién para ver si realmente lo que digo lo pongo en práctica. Yo voy a decir, Dios es lo más importante en mi vida. Genial, dice Dios, ¿lo haré? Él es el primero en mi vida, es el primero dándole mi tiempo, es el primero y prioritario en mis recursos. ¿Lo hago o no lo hago? Es decir, Dios permite estas pruebas para saber si en realidad mi fe es una fe verdadera, que mis convicciones y lo que creo lo pongo en obra. Y la tercera pregunta que yo le hago al pasaje es, ¿y qué hace Dios en medio de estas pruebas? En estas pruebas que Él está permitiendo en mi vida. ¿Cuál es su actitud frente a todo esto? Y esto me encanta. Primero, protege nuestra alma. Versículo 9 dice,
Él ha protegido nuestra alma. ¿Y qué significa esto? Que Él es el que en medio de la prueba que permitió para saber, como dijimos, en medio de esa prueba Él cuida mis pensamientos y mis sentimientos para que ninguna mentira del diablo empiece a dominar mis pensamientos, ni ninguna mentira del diablo empiece a dominar mis sentimientos en medio de la prueba, haciéndome sentir que Dios ya no me ama. Por lo tanto, lo primero que hace el Señor es protege nuestra alma. En segundo lugar, nos cuida para que no tomemos decisiones erradas. Versículo 9, ha evitado que resbalen nuestros pies. Y esta es la imagen de resbalar nuestros pies, es de caernos. Y lo que el Señor hace en medio de la prueba que es velar, cuidarnos para que nuestros pies no resbalen, para que no tomemos decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque vamos a ser honestos, muchas veces frente a las presiones que una prueba nos da, que un problema nos da, y nos lleva a veces a ver a poder ceder en las tentaciones que Satanás aprovecha y tomar decisiones erradas, equivocadas, como para tener una salida más rápida a la situación y al problema. ¿Me entiende, verdad? La presión del problema es tan fuerte, la complejidad de la situación es tan peligrosa que de pronto Satanás en su astucia me abre una puerta que yo sé que es cerrada, que es equivocada, que a Dios no le agrada, y yo puedo tener la tentación de ceder y acceder a esa puerta. Él nos protege para que no tomemos decisiones que después nos vamos a arrepentir. Decisiones que aparentemente son la solución, aunque sabemos en lo más profundo que no es lo que Dios quería, pero que en definitiva el día de mañana nos vamos a arrepentir. Mi querido, puede ser que quizás hayas tropezado, puede ser que el viento ha soplado muy fuerte, la situación se puso muy, muy dura y tus pies estuvieron a punto de resbalar, pero tranquilo, Dios está ahí, te está sosteniendo. Dios te está cuidando, Dios está extendiendo su mano. Quizás no lo ves, no te das cuenta, aunque no lo sientas, Él está contigo, Él está para protegerte. Y si Dios de alguna manera está ahí, no va a permitir que te equivoques tomando una decisión equivocada, porque tiene un gran propósito con tu vida. Entonces, la segunda cosa es cuidarnos de las decisiones erradas. Y por último, y con esto voy a cerrar, la tercera cosa que el Señor hace es nos saca a abundancia. Dice, pero al fin nos ha llevado a un lugar de abundancia, dice el versículo 12. Me encanta esto, este pero es fascinante. Los peros en la Biblia a mí me encantan, porque vienen haciendo una descripción dura, difícil, dice, pero, ¿vio? Hay que tener cuidado cuando a uno le van diciendo cosas buenas, porque cuando le van diciendo cosas buenas y de pronto dice, pero prepárese que viene el guadañazo después de eso. Pero aquí es todo lo contrario. Aquí es todo lo contrario. Viene describiendo las pruebas que el Señor permite para fortalecernos, para llevarnos. Y uno dice, uy, pucha, y esto, y ahora ¿cómo vamos a hacer? Vamos a quedar hundidos en esto, aunque Dios quiere probarme y demás, ¿verdad? Dice, pero al fin, el final de la historia, el fin del problema, el fin del conflicto, el fin de la situación difícil que estás pasando en tu vida familiar o en tu vida personal o en tu vida laboral o en tu vida ministerial o en cualquier área quizás sentimental, el fin de esto es que Dios te lleva a la abundancia. No te deja allí en medio del problema. No hay fuego que no termine y no se apague, que no se extinga. No hay agua que no se seque. Lo que estás pasando no es eterno, no es para siempre, no es para toda la vida. Puede parecer largo, tedioso, el problema te puede parecer difícil, pesado, pero no será para siempre. No, Señor, no será para siempre.
¿Por qué? Porque Dios ha establecido que hay un lugar que te está esperando al fin de la prueba que Dios te dio. Y ese lugar es un lugar de abundancia. Y no hablo solamente quizás de dinero o de cosas materiales. Estoy hablando de paz, estoy hablando de abundancia de gozo, abundancia de armonía, abundancia de propósito de Dios, de presencia de Dios en tu vida. Donde estés vas a abundar, porque el Señor te saca de la prueba y te lleva a un tiempo de abundancia. Por eso las pruebas son parte del plan de Dios para nuestra vida, para llevarnos a otro nivel, para llevarnos a otro nivel en nuestra comunión con Él, de nuestra vida cristiana. Por eso hoy Dios te dice, no te desesperes, no te rindas. Lo que estás viviendo, que parece pesado, doloroso, sin salida, y podemos enumerar las 5 cosas que les dije antes, esto que parece tan difícil, lo que estás pasando es parte del plan que tengo para con tu vida, porque tengo reservado algo mejor. Y aunque pases por el fuego, aunque sienta que estás nadando sumergido en una tremenda inundación de aguas turbulentas, el fin es que Él te saca. El fin es el que Él te saque. Y cuando salgas, vas a salir mucho más fuerte. Vas a salir a la abundancia. Porque esa es promesa de Dios sobre tu vida. Todas las pruebas que nos toca vivir, recuerde, son parte del plan de Dios para nuestra vida, nuestro crecimiento, nuestra bendición. Nos ponemos todos de pie. Cuánto anhelo que quizás una luz iluminara en esta hora tu pensamiento y tu corazón. Cuánto anhelo de todo corazón que por allí estás atravesando un momento difícil y estabas con todas las dudas. ¿Esta prueba qué es? ¿Este problema qué es? Yo te dije, si es del diablo, repréndelo en el nombre del Señor y tiene que huir. Si es fruto de pecado que has cometido, entonces simplemente arrepentite, pedí perdón al Señor y Él te perdona y te limpia. Pero si es prueba que Dios permitió en tu vida, decirle gracias Señor. No me gusta mucho esto, pero gracias Señor, porque sé que vas a cuidar mi alma, porque sé Señor que no vas a permitir que mis pies resbalen y que el fin de esta historia es que voy a salir mucho más fuerte, mucho más estable, mucho más maduro en mi comunión contigo. Cierra tus ojos. Ten este tiempo con Dios. Ten este tiempo con Dios.